días para todos, bienvenidos a este congreso. Quiero dar las gracias por la oportunidad de presentar este trabajo, pero también a ustedes por estar escuchándome y compartir todas sus propuestas investigativas. En este trabajo analizo la evolución del nacionalismo europeo contemporáneo en el periodo comprendido entre el año 2020 y 2025, en un contexto que ha sido marcado por tres grandes crisis: la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la intensificación del cambio climático. Vemos que en este escenario observamos cómo el nacionalismo ha reconfigurado sus discursos de exclusión, utilizando nuevas figuras sobre el otro, ¿no? Sobre la otredad, para responder tanto a viejas como a nuevas incertidumbres. Y aquí el migrante empieza a adquirir múltiples formas, o bien como portador del virus, o como refugiado estratégico, o como una amenaza ecológica. Y esto le convierte en un otro funcional, ¿no? Que va justificando políticas de securitización, un cierre de fronteras, cambios incluso dentro de la misma normativa europea, como lo hemos visto en el año anterior, y una restricción generalizada de derechos. Esta lógica pone en cuestión la idea de lo común como un espacio que sea inclusivo y un espacio plural, como se ha tratado de denominar en general a la Unión Europea. Este estudio propone, básicamente tiene tres objetivos, y entre estos objetivos tenemos que, en primera medida, quiero analizar cómo ha evolucionado ese discurso nacionalista europeo en respuesta a la crisis sanitaria, geopolítica y climática. Luego intento hacer una narrativa, explorar cómo han sido esas narrativas que han afectado la percepción pública de la migración, especialmente la climática. Y finalmente tratar de identificar la emergencia de nuevas formas de econacionalismo, o incluso llegar a hablar de un ecofascismo, en la que el discurso ambiental termina por instrumentalizarse para poder justificar la exclusión. Entonces, en estos contextos de crisis económicas, geopolíticas o ambientales o sanitarias, el nacionalismo y la xenofobia han venido experimentando un preocupante auge, erosionando los principios fundamentales de inclusión, de pluralismo, que sostienen las democracias liberales contemporáneas. Aquí aparecen varios autores donde nos advierten sobre eso que ha denominado Billing como la banalidad del nacionalismo, que se ha venido intensificando y se puede transformar en formas que son más excluyentes y agresivas. Entonces, el nacionalismo contemporáneo así no solo empieza a promover la exaltación de lo propio, sino que se convierte en un marco ideológico que termina por legitimar políticas públicas que estén orientadas a la homogeneización de las sociedades y que debilita de alguna manera tanto la diversidad cultural como religiosa y étnica. Este giro, que termina a ser muy excluyente, se ve acentuado en momentos de crisis sistemáticas como las derivadas del cambio climático, las guerras comerciales que estamos viviendo, y en lugar de promover unas respuestas que sean cooperativas e inclusivas, muchos de los gobiernos terminan por adoptar un enfoque que sea más securitario frente a la migración. Esto hace que haya un impulso hacia las narrativas de amenaza que refuerzan esa alteridad del otro, ¿no? Del migrante. Y en este sentido, pues la xenofobia no se manifiesta únicamente como un rechazo interpersonal o cultural, sino que se traduce en dispositivos institucionales que promueven tanto la exclusión social como restringir acceso a algunos derechos o a algunos servicios, ¿no? Y esto hace que se refuercen las barreras estructurales, tanto en términos sociales, pero también en términos laborales y culturales, porque ya no nos vemos atraídos por ese otro, ¿no? Entonces, así se enfrentan los grupos, tanto nacionales como los migrantes, y también de alguna manera se empieza a racializar la humanidad, ¿no? El caso de la migración climática nos ilustra de alguna manera muy clara este proceso, ¿no? En la literatura académica contemporánea se empieza a debatir no solamente la definición, sino también el estatus legal que pueden llegar a tener los migrantes ambientales o migrantes climáticos, y cómo esto se ha venido instrumentalizando o utilizando desde el punto de vista de categoría política. Así, mientras algunos autores señalan que hay un riesgo de naturalizar los discursos que son deterministas, que vinculan automáticamente el cambio climático y la movilidad humana, otros empiezan a hablar sobre los peligros de cómo esto se empieza a securitizar.
Y esta securitización lo que termina es por transformar a las personas desplazadas por razones climáticas en unas amenazas potenciales tanto para la seguridad nacional como para crear una contención, ¿no? Entonces esto justifica las políticas de contención, de militarización de fronteras y de exclusión territorial. Así que al final esto genera un discurso, una retórica, ¿no? Y desde esa perspectiva crítica, algunos destacan cómo las identidades colectivas se construyen más bien a partir de esa lógica de inclusión o exclusión. Y esta lógica, la figura del migrante y en particular la del migrante o del migrante climático, se constituye como el otro que amenaza la estabilidad del nosotros nacional, ¿no? Este análisis crítico del discurso al final nos está demostrando cómo estas narrativas se articulan mediante estrategias lingüísticas que naturalizan la exclusión, que empiezan a estigmatizar a ciertos grupos y que refuerzan imaginarios sociales en los que la diversidad aparece como desorden o peligro. Así, el nacionalismo excluyente, que es alimentado por estos discursos xenófobos de securitización, no solo socava los principios de inclusión y de derechos humanos, sino que limita la capacidad de las sociedades para adaptarse colectivamente a desafíos globales como es la crisis climática. Así que cuando se rechaza esa diversidad y se levantan nuevas fronteras, tanto simbólicas como materiales, este fenómeno se empieza a generar unas respuestas que debilitan toda la parte de la solidaridad, se refuerza la desigualdad estructural y afecta de una manera mucho más desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, a ese migrante que está buscando oportunidades. De alguna manera estos discursos terminan por desdibujar una realidad y entonces aquí aparecen algunas alternativas de autores que nos han mostrado cómo a partir de estos discursos se está creando un contexto donde hay transferencias de cargas a nivel ambiental y económico que van a socavar el desarrollo, que vienen socavando ese desarrollo. En concreto, hay un autor que se llama Kohei Saito que habla de presiones que se transfieren tanto en el plano espacial como en el plano temporal. Por una parte, estamos hablando del agotamiento de los suelos cultivables y la disponibilidad del suelo, y esto ha hecho que países desarrollados que no llegan a cubrir sus necesidades alimentarias utilicen sus capacidades extractivas de tecnología haciendo uso del conocimiento y de tierras en países menos desarrolladas, y esto genera de alguna manera una especie de externalidad económica. Por otra parte, también hablamos de una transferencia temporal porque se hace referencia con esta temporalidad cuando hablamos de ese cambio climático, porque el consumo presente y a gran escala de combustibles fósiles es un ejemplo de cómo ha sido causante del cambio climático, pero dado que sus efectos no se presentan inmediatamente, aquellos con el capital que aprovecha para maximizar esa rentabilidad de la maquinaria minera, de los oleoductos y los asuntos insertados dentro del medio ambiente de esta forma, pues terminan por hacer que hay una máquina que sistemáticamente ignore pensar en ese futuro, pensando en las necesidades del presente y cómo el desarrollo económico puede traer consecuencias positivas, pero que al final esta transferencia de cargas de presente al futuro, de territorios, no se tiene en cuenta, por lo que aquí lo que se identifica es que gracias a ellas el presente prospera con un sacrificio de futuro para las generaciones, porque en particular en el presente no vemos las consecuencias totales de los efectos de las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ese cambio climático combinado con un modelo económico extractivista está generando unas condiciones de vida cada vez más precarias en los países de lo que se podría denominar la periferia, donde hay mayor degradación ambiental, donde hay una alta pérdida de recursos y que están agravadas por fenómenos extremos como las sequías, unos supertifones, por las inundaciones, y esto hace que las personas se vean forzadas a migrar en busca de medios de subsistencia. Este desplazamiento no solo se explica por la vulnerabilidad que pueden tener frente al clima, sino también por una transferencia estructural de cargas desde los países del centro
¿no?, de los países más desarrollados, que externalizan su consumo y su impacto ambiental a territorios ya empobrecidos. Sin embargo, esta lógica desigual alcanza sus límites con el deterioro ecológico, ¿no?, y que también empieza a afectar al norte, como lo pueden demostrar ya las recientes crisis agrícolas en Europa. Tuvimos la tractorada o los desastres naturales cada vez más frecuentes en Estados Unidos, vimos los efectos de la Dana, o inclusive si nos remontamos un poco más atrás, el caso de Siria, que además de tener un conflicto político, había pasado por un periodo largo de sequía, y que eso ayudó a que las personas en situación de miseria o de imposibilidad de buscar unas condiciones de vida, pues también se vieran forzadas a salir de Siria, ¿no? O las caravanas centroamericanas que se dirigen a Estados Unidos buscando medios de vida, pues ejemplifican cómo el colapso climático y social puede generar tanto inestabilidad como flujos migratorios masivos. Y ante este escenario, el estilo de vida basado en el consumo desmedido, de la exclusión que se vuelve insostenible, pues al final la percepción de crisis y amenazas se impone, ¿no? Que empiezan a crecer los discursos de proteccionismo, excluyentes, nacionalistas, que instrumentalizan la inseguridad para crear políticas que sean más autoritarias e incluso justificar de alguna manera esa protección. Sin embargo, puede que hayan algunas alternativas. Aquí esto sería materia de otro proyecto investigativo, pero podemos mencionar a una economista como Kate Raworth, que demuestra que es posible garantizar esas necesidades básicas de toda la humanidad sin traspasar los límites planetarios. Pero bien, para enfocarnos en esta investigación, yo hice un análisis de esta situación tratando de investigar algunos discursos parlamentarios, declaraciones públicas, publicaciones en redes sociales, tanto de líderes sociales como de partidos nacionalistas europeos. En particular se analizaron 5 partidos: el Fidesz en Hungría, Rassemblement National de Francia, Fratelli d'Italia y la alternativa für Deutschland de Alemania. Bueno, también he incluido en el caso particular para los hispanohablantes a Vox en España. En este se encontraron 3 ejes de crisis que conciernen a Europa. Cuando hice ese análisis aparecía como uno de los vectores críticos la pandemia. Durante la pandemia ese discurso nacionalista adoptó tonos biosecuritarios. Por ejemplo, Víctor Orbán afirmó en el año 2020 que el virus llegó con los migrantes, ¿no? Y una declaración que fue ampliamente difundida también por su partido, por Fidesz en Hungría, en sus redes sociales, que fue acompañada de gráficos que vinculaban la inmigración y el contagio. De forma similar también lo hizo Vox cuando se publicó en abril del año 2020 en Twitter que el gobierno abre fronteras mientras los españoles mueren por COVID, y trataba de llamar a esa prioridad nacional ya. Este tipo de mensajes lo que hicieron fue reforzar la idea del migrante como un vector de amenaza biológica, legitimando cierres de frontera, de controles defensivos de Estado. La segunda tiene que ver con la guerra de Ucrania. En el año 2022, con el inicio de esta guerra, se observó una mutación discursiva. Por ejemplo, Marine Le Pen declaró en marzo de ese año que los ucranianos son refugiados verdaderos, europeos, cristianos, no como los que vienen de otras culturas que no comparten nuestros valores. Y este discurso fue replicado en entrevistas por representantes del partido AfD, que cuestionaron la política de fronteras abiertas del año 2015, alaban ese carácter europeo de los desplazados ucranianos, y lo vemos replicándose en diferentes partidos, ¿no? En el Parlamento italiano, por ejemplo, Giorgia Meloni aplaudió en 2022 la solidaridad nacional con el pueblo ucraniano, que no pone en riesgo nuestra identidad, en sus palabras, y a partir de ello se articuló una diferenciación entre refugiados que pueden ser legítimos, ¿no?, cercanos culturalmente, e ilegítimos, no europeos, lo que refuerza ese nacionalismo de pertenencia etnocultural. En cuanto el tercer factor, vemos a la crisis climática y la migración. En el periodo más reciente, entre el año 2023 y 2025, emerge con fuerza ese discurso de la invasión climática. Claro, hemos
tenido estos episodios de manera recurrente en España, y Santiago Abascal de Vox afirmó en el Congreso en 2023 que el cambio climático podría ser la excusa de Bruselas para llenarnos de inmigrantes y quitarnos la soberanía. En el Congreso, Vox ha sostenido que la excusa del cambio climático no puede servir para poder justificar la inmigración ilegal. Y de la misma manera lo ha hecho la AfD, que es un partido bastante escéptico respecto al cambio climático entre los grandes partidos europeos. Y en el Bundestag, Alice Weidel, que es copresidenta, dijo que la histeria climática era una estrategia para poder controlar a los ciudadanos y destruir la economía alemana. Si hacemos un análisis comparativo en general, se puede ver que hay palabras clave como protección, invasión, colapso, hablar de fronteras, que han venido aumentando su frecuencia en los discursos. En el caso de Fratelli d'Italia, la expresión de defensa del territorio o defensa del territorio se duplicó en este periodo entre 2020 y 2024. Claro, tenemos que entender que Italia es uno de los países que mayor volumen de migrantes recibe viniendo del Mediterráneo. Obviamente igual que lo tiene España, y en estas intervenciones parlamentarias que relacionan el clima con la seguridad, pues también vamos a encontrar que hay unos temas comunes, ¿no? Existe una vinculación entre crisis climática y migración. Todos los partidos analizados tienen a vincular la crisis climática con el aumento de la presión migratoria. Utilizan este argumento para poder justificar las políticas más restrictivas y un refuerzo de frontera. También que hay una vinculación directa con que exista unas redes, se utilizan unas redes sociales para poder amplificar estos mensajes, a menudo con un tono alarmista y polarizador, que ayuda a movilizar a todas sus bases contra las políticas de la Unión Europea y la inmigración. A nivel de las estrategias discursivas, hay tres planteamientos en estos 5 partidos. Primero, donde se habla de enmarcar la crisis climática y la migración como una amenaza a la soberanía nacional y a la identidad cultural. Una desconfianza generalizada, se acusa a la Unión Europea y a las élites globales de utilizar la crisis climática y la migración para imponer agendas a los intereses nacionales. Y por última, y especialmente en el partido de la AfD de Alemania y Vox, aunque también en el partido Fidesz de Hungría, vemos un discurso que minimiza o niega la gravedad de ese cambio climático, ¿no? un discurso bastante basado en el escepticismo climático. Pero pese a esas declaraciones, la opinión pública europea pues también refleja la posición que tiene, ¿no? Para poder medir esta, se ha utilizado un eurobarómetro como indicador. El eurobarómetro consiste en una serie de encuestas de opinión pública realizadas por encargo de la Comisión Europea y otras instituciones de la Unión Europea, con el objetivo de medir, de analizar cuáles son las percepciones, las actitudes, las opiniones que tienen los ciudadanos europeos sobre diversos temas como la integración, sobre las instituciones y la política europea, sobre economía, medio ambiente, migración. Y en mayo del 2023 hubo un eurobarómetro especial, que es el 538, en el que se encuestó a más de 26.000 ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Los resultados lo que mostraron fue un amplio consenso sobre la gravedad del cambio climático. El 93% lo considera un problema serio a escala global, pero solo el 58% cree que es necesario acelerar la transición ecológica, especialmente en el contexto de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Digamos que hubo gracias al problema entre Rusia y Ucrania, hubo mayor acogida frente a esa necesidad de acelerar la transición ecológica. En ese punto ya se denota ese carácter de urgencia, pero también de securitización. De hecho, un 70% de los ciudadanos europeos cree que reducir las importaciones de combustibles fósiles puede reforzar la seguridad energética de la Unión Europea. Desde una perspectiva económica, también los europeos dijeron que el 73% dice que el coste de los daños climáticos supera la transición verde, y que el 75% considera que la acción climática puede impulsar la innovación. Aquí vemos como una especie de esperanza frente a la innovación, frente a la inversión en tecnología,
pero esto no significa que esto tenga que limitarse solamente al espacio europeo. Esta es una pregunta que no se ha hecho un verdadero enlace y que podría ser interesante para ver también la percepción que hay sobre la cooperación. Luego en 2024, en un eurobarómetro más estándar, el 102 mostró que en líneas generales la inmigración es la tercera principal preocupación y en el caso de España con una acogida del 34%. Esos datos del Eurobarómetro muestran también una correlación entre percepciones negativas sobre migración, aunque no discriminada como migración climática o ambiental, y la adhesión a partidos nacionalistas. De hecho, en el Eurobarómetro de años anteriores, del 2018, ya se decía que en parte la sensación de un buen o mal funcionamiento de la democracia de los países parecía estar ligada a la situación tanto económica como política de cada país y de la Unión Europea. Pero esta situación parece también estar relacionada con la mediatización de las crisis y de los discursos, donde los medios de comunicación se han legitimado ante la información de la pandemia del COVID-19, la guerra de Ucrania en el 2022. Y al respecto existe un estudio muy interesante que ha hecho Lucía García Carretero, Ana Pérez Escoda, sobre la representación de la Unión Europea en los medios de comunicación españoles. Aquí nos indicaban que a medida que avanzaba la crisis, los europeos se mostraban más críticos. Si nos referimos a la inmigración de personas de fuera de la Unión Europea, el 59% ya declaraba en el año 2022 tener sentimientos negativos y solo un tercio positivos. Aquí los diarios también tienen muchísima influencia en cómo presentan sus noticias. Hemos tomado de este análisis a 5 de los diarios. Tenemos la Televisión Española, el diario El País, ABC, El Confidencial y el diario Apuntes. Aquí han hablado de la migración mayoritariamente desde un punto neutral antes que a favor de la migración, ¿no? Mientras que cuando comparamos los datos sobre cómo se informa sobre el cambio climático, su tono no tiende a ser a favor de esas políticas de protección, de cambio, de transición, sino que se mantienen neutrales en esta posición. Pero al presentar datos de la economía europea, su tono es muy a favor de las políticas económicas europeas. Es decir, aquí vemos como una contraposición de todas estas ideas que realmente afligen al público, a los ciudadanos europeos. La red de migración europea advirtió que el uso del término migrantes climáticos en documentos de seguridad, pese a la ausencia de reconocimiento legal de esta figura, ha venido aumentando, y aunque en el documento que ha elaborado el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria para la Oficina de Acción Humanitaria y para la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, sobre la migración en el contexto de cambio climático y desastres, advierten sobre los retos de la migración ambiental derivada del cambio climático. El estudio concluye diciendo que no es una prioridad en materia de cooperación española. Entonces aquí ya vemos la alineación entre los intereses, lo que preocupa a los ciudadanos, cómo se presentan en los medios y también cuál es el enlace con la cooperación o la externalización de esas necesidades, en este caso de proteger desde dentro y externalizar también esa seguridad. El análisis revela una convergencia entre nacionalismo y securitización climática. Esta tendencia podría evolucionar hacia formas más fuertes de connacionalismo, incluso de ecofascismo, donde el discurso de la protección ambiental se convierte en una herramienta de exclusión. La figura del migrante funciona como ese otro funcional, ¿no? Ese otro adaptable a cada crisis. También se está notando que el nacionalismo, lejos de retroceder, muta y se refuerza en contextos de incertidumbre, pero en términos de nacionalismo europeo contemporáneo, tendríamos que decir que ha evolucionado desde una matriz cultural identitaria hacia una narrativa de protección frente al colapso, articulada en una clave de biopolítica, de bioseguridad y ecológica. Esta transformación tiene unas consecuencias profundas tanto para los derechos humanos como la democracia y la idea de ciudadanía europea. Por eso es urgente recuperar una visión crítica y solidaria de lo que es común,
desdibujar esas fronteras de norte-sur global, de centro-periferia, y trascender esas fronteras y que se reconozca la interdependencia ecológica y humana. Pues aquí les dejo este breve resumen de mi investigación. Muchas gracias a todos y los leo en los comentarios. Adiós.